Muy buenas tardes, profesor. Mediante el presente video le doy a conocer lo que yo puedo entender de dos textos. El primero, Ley 1014 del 2006, llamada la Ley de Emprendimiento o de Fomento a la Cultura de Emprendimiento. Y el segundo texto, la introducción del libro del método de la Strand. Bueno, comencemos con la Ley 1014 del 2006. La Ley 1014 del 2006, mediante su articulado, nos da a entender que lo que busca es impulsar el emprendimiento, la cultura de emprendimiento, mediante procesos y sinergias con los diferentes ministerios y sectores productivos. Entonces dice que el objetivo de la ley, leo los siguientes párrafos que me parecen a mí muy rescatables, es promover el espíritu emprendedor de todos los estamentos educativos del país, el cual será proponer y que se trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y lo establecido en la presente ley. Entonces lo que busca es, mediante el apoyo, mediante la sinergia que tiene con el Ministerio de Educación, crear aquellos programas de educación que permitan incentivar a la cultura de emprender, de crear empresa en el país. Y otra que me gusta más, promover del artículo 1, inciso J, buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. Es decir, aquellas personas que ya decidieron emprender, que ya decidieron crear empresa, tengan ese acompañamiento durante todo el proceso para que esta empresa pueda generar lucro, para que pueda generar ingresos. Las obligaciones del Estado son básicas: buscar la asignación de los recursos públicos periódicos para el apoyo y la sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Industria y Turismo. ¿Por qué? Porque mediante esta ley se crean dos redes, la red nacional y la red regional. La red nacional está escrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la red regional está escrita al departamento, a la gobernación departamental. Entonces sigo con las obligaciones del Estado. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversión ángeles, fondos capital semilla y fondos capital de riesgo. Son aquellos fondos que se van a destinar a aquellos proyectos o aquellas ideas de emprendimiento para que se efectúe, para que se hagan realidad. Por ejemplo, el de semilla es uno de esos. Mediante el proyecto semilla, uno eh, plantea su proyecto, plantea su idea de negocio, y ese presupuesto permite a mí ejecutarlo y me permite a mí devolver la plata y el siguiente año tener ya un ingreso. Entonces, como les había mencionado, pues se van a, esta ley crea dos redes: la red nacional para el emprendimiento y la red nacional y la red regional para el emprendimiento. En la red regional voy a resaltar algunos integrantes básicos que primero van a ser los ministerios: Ministerio Nacional, Ministerio Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria y Comercio, el SENA. Bueno, entre otros son integrantes del SENA o representantes del SENA y representantes de la Caja de Compensación, representantes de la COPI, representantes de FENALCO, entre otros. Los representantes para la red regional están compuestos por el gobernador, por el alcalde, por el representante regional del SENA, del representante regional de la Cámara de Comercio, por el representante regional de la Caja de Compensación, por el representante de CRED y por otros más. Bueno, pero ¿cuáles son los objetivos de la red de emprendimiento? Es generar o establecer, bueno, antes de comenzar a hablar de esto, quiero hablarles de que esta red lo que busca es también crear una base normativa. Es decir, que los ministerios y que los diferentes entes productores tengan una base jurídica para apoyar a los emprendedores. Es decir, para que los emprendedores tengan un apoyo. Entonces, ahora sí regreso con los objetivos de las redes de emprendimiento. Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento. Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura. Ser articuladores de organizaciones que apoyen las acciones de emprendimiento. Bueno, y desarrollar conjuntamente con las diversas organizaciones que permitan aprovechar las sinergias y potenciar. Es decir, estas redes van a crear políticas que integren o que creen sinergias entre los diferentes sectores productores o los diferentes ministerios para que conjuntamente puedan desarrollar políticas que generen emprendimiento. Una de ellas, por ejemplo, es el Ministerio de Educación, para que con ayuda con el Ministerio de Educación puedan generar cursos que permitan
incentivar o apoyar a aquellas personas que ya emprendieron empresa. Ahora las funciones de estas redes. Las funciones de estas redes es conjuntamente con las mesas de trabajo que también las crea esta ley. Es establecer pautas para facilitar la recaudación de costos y trámites relacionados con la formalización de emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces para crear empresa en Colombia era mucho trámite y era mucha tramitología. Entonces, aquellas personas que quieran emprender van a tener esta facilidad en trámites y de costos, mediante que mediante designación se acojan a esta ley. Bueno, establecer criterios de calidad para el desarrollo de procesos y procedimientos en todas las fases del emprendimiento empresarial. Es decir, crear una base de medición para aquellas empresas que ya emprendieron y que se acogieron a esta ley, a estos auxilios que esta ley tiene. La Secretaría Técnica va a ser el ente administrativo de estas dos redes que permitan establecer o permitan ejecutar esas acciones. Estas acciones, es decir, aquellas sinergias que se van a generar con los diferentes ministerios o entes productores, entes productivos, o aquellos programas que se van a crear en pro de incentivar el crecimiento o en pro de incentivar el emprendimiento. Porque una de las funciones principales es también crear empresas, es decir, tener el apoyo tanto en conocimiento, tanto financiero, para que la persona ejecute su idea de negocio. Las mesas de trabajo van a estar, van a tener como objetivos principales los siguientes: sensibilización, es decir, sensibilizar a las diferentes emprendedores o empresas que ya decidieron ejecutarse; formación, unificar criterios de formación para fomentar o extender la formación de colegios públicos y privados, es decir, formar a aquellas personas que quieren emprender en lo que quieren emprender, es decir, crear programas de educación, financiación, es decir, crear programas de financiación, proyectos de semillas para que las personas puedan tener una base financiera para poder ejecutar su idea de negocio. Capacitación de empresariales y sostenibilidad, es decir, aquellas empresas o microempresas que ya se hayan creado van a tener este apoyo durante todo este proceso para que puedan generar, para que se puedan sostener y puedan ser productivas. Sistemas de información: articular y estructurar toda la información generada por las mesas de trabajo en el sistema de información, facilitando la labor de instituciones, participaciones en la red y beneficiando a las empresas, proporcionando información sobre costos y tiempos de procesos de emprendedores por entidad ofrecida. Es decir, van a formar una base de datos con todas esas empresas que son apoyadas por estas redes o que son impulsadas a crear empresas para que otros sectores puedan beneficiarse de esa información. Ya para poder culminar con esos objetivos de esta ley, los que más sobresalen es crear enseñanza obligatoria. Crear en las diferentes estancias de educación, es decir, primaria, secundaria, básica, media y universitaria, programas que sean obligatorios de tomar para incentivar la cultura de emprender. Que en sus aspectos básicos tenemos definir un área específica de formación para el emprendimiento, es decir, crear cursos, una materia adecuada que se llama emprendimiento para incentivar el crecimiento, para incentivar las ideas, para incentivar el emprendimiento, valga la redundancia. Otro objetivo básico es el sistema la formación de formadores, es decir, mediante el SENA, formar a aquellos formadores o aquellos instructores que ya están apoyando a las empresas que ya decidieron ejecutar, que ya decidieron emprender. Porque si bien es cierto, el apoyo generado a aquellas empresas que se acojan a esta ley y que tengan recursos asignados por las redes nacionales, tienen un apoyo durante todo el proceso para evitar que esta empresa o que esta eh, idea de negocio decrezca. Otro aspecto básico, otro objetivo básico es como trabajo de grado. Entonces, las redes universitarias, sin perjuicio de perder su autonomía, tienen la capacidad de dar opciones de dar opciones en sus proyectos de grado, es decir, que se pueden generar la creación de empresas o la creación de ideas de negocio como un proyecto de grado. Bueno,
Entonces, para concluir, la ley 1014 del 2016 lo que intenta es generar cultura, primero generar cultura de emprendimiento, es decir, mediante los ministerios de educación, educar a la gente para que tenga estas bases para crear empresa, para hacer realidad esta idea de negocio. Segundo, crear redes de emprendimiento que permitan impulsar y crear sinergias con los diferentes ministerios y sectores públicos para que eh, apoyen financieramente y en conocimiento a aquellos emprendedores. Y quinto, articular con los diferentes entes gubernamentales estrategias que incentiven o que promuevan el hábito de emprender. Bueno, ya para pasar al otro tema, al segundo texto, a la introducción del libro del método Leland Strangton, me gustaría resaltar la historia que él nos da antes de. Entonces, él nos cuenta acerca de dos empresas que él lideró o que él es cofundador. La primera es una empresa que él creó y que gracias a su falta de, no de organización, sino como de metodología, no fue exitosa y terminó cayendo. Y la segunda empresa dedicada a desarrollar avatars, la empresa, se me va la palabra, se la IMWU, la cual al principio no iba muy bien, pero luego de aplicar el método de Leland Strand progresó. Porque estaba mal antes, porque no tenía, porque bueno, estaba aplicando el método de Lean Management, Management, sí, en donde era muy estático y donde no veía tantas variables. Y tras aplicar el método de Lean Strand, aplica uno de sus premisas o de sus principios básicos, que es crear, medir y aprender, es decir, que se crea el producto o el servicio, se mide cómo está comportándose o cómo está siendo aceptado por el usuario, por el mercado, y se aprende de dicho y se genera cambios. Caso contrario, que anteriormente, cuando estaba aplicando el anterior método, no lo hacía, es decir, lanzó prematuramente su idea de negocio, tuvo una compra acertada, pero no aprendió de los comentarios o de las observaciones que tenían sus usuarios, y aún así seguían viendo actualizaciones sin tener en cuenta estas observaciones, es decir, no tomó en cuenta el mercado, sino lo utilizó más como un ensayo y error. Bueno, también nos dicen en la introducción cómo está comprendido el libro, o sea, cómo se va a dividir el libro. Se va a dividir en tres partes: ver, dirigir y acelerar, que es uno de los principios básicos del método de Leland Strand. Por último, me gustaría mencionar todas las premisas o todos los principios del método del Leland Strand. El primero, que es: los emprendedores están en todas partes. Las ideas de negocio siempre están. Es decir, cualquier persona puede estar teniendo este espíritu de emprendedor. Es decir, en búsqueda de formalizar o de crear un producto o un servicio. Tenemos los espíritus del emprendedor Mayan. Es decir, que aquel producto no debe considerarse solo como un producto, sino como una institución que debe estar propensa a los cambios conforme al comportamiento que tenga ese producto en el mercado. Aprendizaje válido. ¿Qué aprendizaje es el que yo debo tomar para hacerlo válido y para poder mejorar o para poder crecer? Creer, medir, aprender, que fue el que le mencioné anteriormente, que es crear el producto, crear el servicio, darlo a conocer al mercado, medir cómo se está comportando y aprender de ello. Y contabilidad de la innovación, es decir, cuánto yo estoy siendo innovador, o sea, contabilizar estas estrategias de negocio. Y aunque es lo más aburridor, es lo que va a hacer la diferencia, como crear hitos, como priorizar tareas, es decir, crear la base estándar del cómo yo voy a generar mi idea, del cómo yo voy a hacerla real. Bueno, no siendo más, profesor, que espero que mi video le haya transmitido o haya dado a entender lo que estos dos textos tenían en su prosa. Gracias.